El mundo entero se detuvo por un instante. Millones de personas sintieron un nudo en la garganta al ver la imagen que nadie esperaba. El príncipe William, el pilar de fortaleza de la monarquía, el hombre que siempre se ha mostrado estoico e inquebrantable, finalmente dejó caer su máscara. Con la voz temblorosa y los ojos inundados de un dolor que no pudo contener, el príncipe se abrió sobre los momentos finales de su padre. Esas palabras, las últimas que el rey pronunció antes de partir, todavía resuenan como un eco interminable en el corazón de su hijo. El silencio que siguió a su confesión fue insoportable, cargado de una tristeza tan densa que se podía tocar. ¿Qué le dijo realmente el rey Carlos antes de dar su último suspiro? Acompáñenos en este relato íntimo sobre el peso de la corona y la fragilidad del amor entre un padre y un hijo. Todo comenzó en una tarde que parecía normal. William se encontraba en su estudio, rodeado de papeles y obligaciones, cuando el zumbido de su teléfono rompió la calma. El dispositivo vibraba contra la madera pulida de su escritorio, con una insistencia alarmante. En la pantalla no había nombre, solo una serie de dígitos que parecían pulsar con urgencia. Su mano vaciló en el aire antes de contestar. Un instinto profundo, esa voz interior que rara vez se equivoca, le susurró que ese preciso instante marcaría una línea definitiva entre el antes y el después. Al contestar, la voz del médico real resonó al otro lado. Era un tono firme, profesional, pero cargado de una gravedad imposible de ignorar. Cada palabra fue elegida con cuidado, pero el mensaje era claro. No había tiempo que perder. El rey lo necesitaba. Ahora. El viaje hacia la finca real se convirtió en una mancha borrosa de cielos grises y árboles desnudos, que pasaban volando por la ventana. William apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, pisando el acelerador más de lo debido. Cada semáforo en rojo se sentía como un obstáculo cruel. Cada coche que se movía demasiado lento parecía una conspiración del mundo para mantenerlo alejado de su destino. Sin embargo, mientras su cuerpo luchaba contra el tráfico, su mente se negó a permanecer en el presente. En lugar de eso, fue arrastrada hacia atrás en el tiempo, pasando las páginas de su vida en reversa. De repente, ya no era el príncipe de Gales conduciendo bajo la lluvia. Se vio a sí mismo como un niño pequeño, con las manos diminutas aferradas a una caña de pescar que le quedaba demasiado grande. Detrás de él estaba su padre, sólido y paciente, enseñándole a lanzar el hilo con movimientos suaves. Recordó cómo el río brillaba bajo el sol de aquel día lejano y la risa genuina del rey cuando William atrapó su primer pez, una cosita plateada que se retorcía llena de vida. Los recuerdos seguían fluyendo, imparables. Recordó las tardes en los jardines reales, donde su padre le enseñó a plantar árboles con un cuidado casi religioso, mientras presionaba la tierra húmeda alrededor de las delicadas raíces. El rey le explicaba que el verdadero liderazgo significaba pensar en las generaciones que aún no habían nacido. Era esa misma filosofía la que llevó a la creación de The Prince's Trust, una organización que ha apoyado a más de 1 millón de jóvenes, sembrando esperanza donde antes no había nada. También recordó las noches en la biblioteca, bajo la luz tenue de las lámparas, donde el rey le enseñó a hablar con autoridad pero con bondad, a exigir respeto sin inspirar miedo. Esos momentos, pintados en colores más brillantes que la realidad misma, se sentían ahora dolorosamente lejanos. Las puertas de la finca se abrieron cuando su coche se acercó. Los guardias se mantuvieron firmes, en posición de atención, pero sus rostros eran sombríos, confirmando lo que el corazón de William ya sabía. Aparcó apresuradamente y caminó por los pasillos que había conocido desde su infancia. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde las paredes con ojos familiares, testigos mudos de la historia. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol,
creando un ritmo solitario que coincidía con los latidos acelerados de su propio corazón. Fuera de la habitación del rey, William se detuvo. Su mano descansó sobre la pesada puerta de madera. Por un segundo, solo por un segundo, consideró dar la vuelta y huir de lo que le esperaba al otro lado. Pero el deber llamaba más fuerte que el miedo, y el amor llamaba aún más fuerte. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas para bloquear la luz de la tarde. El equipo médico se alzaba como centinelas silenciosos. Sus suaves pitidos eran el único sonido más allá de una respiración superficial y cansada. Y allí, en la gran cama que había pertenecido a reyes durante siglos, yacía su padre. La enfermedad lo había transformado. El hombre que siempre había sido fuerte, de hombros anchos y voz de mando, ahora parecía pequeño, casi tragado por la inmensidad de la ropa de cama. Su piel estaba pálida como la nieve de invierno, pero sus ojos todavía conservaban esa agudeza característica y se iluminaron con un brillo especial cuando encontraron a su hijo. William cruzó la habitación lentamente, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Tomó la silla junto a la cama, cuya madera estaba desgastada por incontables vigilias anteriores, y buscó la mano de su padre. La piel era fina como el papel, los huesos delicados debajo, pero el apretón que devolvió su toque todavía llevaba calor. Se sentaron en silencio al principio, dejando que el peso del momento se asentara a su alrededor. No había necesidad de fingir voces ni de llenar el aire con ruido innecesario. Luego, comenzaron a hablar. Sus voces eran susurros, como si hablar demasiado alto pudiera romper algo precioso. Hablaron de la familia, de los hijos de William y del legado que pasaría a ellos. Hablaron del deber, de la corona y de lo que significaba cargar con tal responsabilidad. Hablaron del futuro que se extendía por delante como aguas inexploradas. Pero sobre todo, hablaron del pasado. Fue entonces cuando la voz del rey se volvió más suave, cargada de un arrepentimiento que había guardado durante años. Reconoció las millas que a veces los habían separado, no en distancia física, sino en comprensión. Habló de los momentos en los que debería haber estado presente pero no lo estuvo, de las palabras que se quedaron sin decir porque el orgullo o el protocolo se interpusieron en el camino. Con una honestidad brutal, el rey se disculpó por haber sido rey primero y padre después. Se disculpó por dejar que la tradición construyera muros entre ellos cuando lo que necesitaban eran puentes. Su voz se quebró cuando dijo que deseaba poder recuperar los años que pasó siendo distante, formal e intocable. William sintió cómo las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos, como una presión inmensa contra una presa a punto de romperse. Parpadeó para contenerlas, luchando por mantener la compostura, pero no pudo evitar que su voz temblara cuando intentó responder. En ese momento, ya no había títulos, ni coronas, ni protocolos. Solo quedaban un padre que se despedía y un hijo que, finalmente, comprendía el costo de reinar. Las palabras salieron de la boca del príncipe William, rotas e inestables, como cristales cayendo al suelo. No fue un discurso preparado, ni una declaración real. Fue el balbuceo de un hijo que intentaba asegurar a su padre que todo estaba perdonado. Le dijo que entendía, que el amor nunca había estado en duda, incluso en esos largos años de silencio donde las palabras quedaron atrapadas en la garganta. El tiempo, en esa habitación cargada de historia y medicina, comenzó a comportarse de manera extraña. Los minutos se estiraban como si fueran horas interminables, y sin embargo, la vida parecía correr demasiado rápido, escapándose entre los dedos. La luz detrás de las pesadas cortinas cambió sutilmente. La tarde se rindió ante la noche, pero ninguno de los dos hombres se dio cuenta. No importaba el sol ni la luna, solo importaba ese frágil hilo de conexión que aún los unía. Sin embargo, la realidad tiene una forma cruel de imponerse. Llegó el momento inevitable en que William tuvo que salir. Los protocolos, esas reglas inflexibles que rigen sus vidas, lo exigían.
Los médicos, con miradas de disculpa pero firmes, insistieron en que el rey necesitaba descansar. Un descanso que el orgullo de Carlos nunca le permitiría pedir mientras su hijo permaneciera allí, velando su sueño. William se puso de pie lentamente, con una renuencia que pesaba en sus hombros. Su mano se deslizó de la de su padre con una lentitud dolorosa, como si al soltarse estuviera cortando un salvavidas. Al llegar a la puerta, se volvió una última vez. La imagen que vio quedaría grabada en su alma para siempre. El rey yacía apoyado en sus almohadas, exhausto, sí, pero envuelto en una paz desconocida. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, casi imperceptible, pero inconfundible. Esa sonrisa cargaba más significado que 1000 discursos reales. Hablaba de amor, de orgullo y de una aceptación final. Hablaba de la valentía de dejar ir. William intentó devolverle la sonrisa, pero su rostro, rígido por el dolor contenido, no cooperó. En su lugar, asintió con la cabeza, un pequeño gesto de reconocimiento y despedida, y cruzó el umbral antes de que su compostura se desmoronara por completo en pedazos. Aunque aquel momento no fue el final definitivo, se sintió como tal. Pero ¿cómo terminó realmente? La respuesta yace en la hora más oscura, esa que existe entre el anochecer y el amanecer. Los grandes corredores del palacio, que usualmente resonaban con el eco de pasos apresurados y conversaciones formales sobre el estado, habían quedado inquietantemente silenciosos. El personal se movía como fantasmas a través de los pasillos. Sus zapatos no hacían ningún ruido contra los suelos antiguos, como si temieran despertar a la muerte. Cuando hablaban, lo hacían en susurros, temerosos de que el volumen de sus voces pudiera terminar de romper algo que ya estaba destrozado. El único movimiento constante provenía de los médicos. Aparecían y desaparecían a través de la pesada puerta de roble con rostros que revelaban todo lo que sus palabras callaban. Cada vez que salían, sus expresiones parecían un tono más pálidas, sus movimientos una fracción más lentos. Llevaban carpetas y hablaban por teléfonos en voces demasiado bajas para ser escuchadas, pero su lenguaje corporal contaba la historia que todos conocían y nadie quería aceptar. William había tomado su posición en el pasillo horas atrás, reclamando una silla situada justo a la vista de la puerta de su padre. El cojín de terciopelo debajo de él podría haber sido de piedra por el poco consuelo que le ofrecía. Permanecía sentado perfectamente inmóvil, con la columna recta a pesar del agotamiento que le calaba los huesos. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. A través de la puerta, apenas audible, llegaba el ritmo por el que vivía en ese momento. La respiración de su padre. Era superficial y desigual, puntuada por largas pausas que hacían que el propio aliento de William se detuviera en su garganta. Cada vez que el silencio se extendía demasiado, su corazón tartamudeaba con pánico, hasta que llegaba la siguiente respiración, débil, pero presente. El reloj en la pared avanzaba con una indiferencia cruel. Las 7 se convirtieron en las 8, luego en las 9. El tiempo se movía a la vez demasiado rápido e imposiblemente lento. Cada minuto se sentía como una hora de tortura, mientras que las horas se desvanecían como segundos perdidos. De repente, unos pasos se acercaron desde el final del pasillo, más suaves y familiares que las zancadas decididas de los médicos. William levantó la vista y encontró a Kate caminando hacia él. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Llevaba un vestido sencillo, habiendo corrido desde cualquier compromiso que hubiera abandonado en el momento en que escuchó las noticias. Sus ojos estaban enrojecidos, pero secos. Estaba guardando sus lágrimas para cuando él más las necesitara. Se sentó a su lado sin pedir permiso, tomando la mano de William entre las suyas. Su toque era cálido contra los dedos helados del príncipe, anclándolo al momento presente cuando su mente insistía en vagar hacia recuerdos y miedos oscuros. Kate no preguntó cómo se sentía,
ni ofreció esas garantías vacías de que todo saldría bien. Ella sabía mejor que eso. En cambio, simplemente se aferró a él, susurrando palabras de fuerza en el silencio que los rodeaba como una niebla espesa. William se sintió agradecido por su presencia tranquila, por la forma en que ella sabía cuándo eran necesarias las palabras y cuándo solo estorbarían en un espacio donde el dolor ya se estaba acumulando. El palacio a su alrededor continuaba su vigilia. Los sirvientes que deberían haberse ido a casa hace horas encontraron razones para quedarse, merodeando en habitaciones y pasillos lejanos. Algunos habían servido al rey durante décadas, y la lealtad no tiene horario de salida, simplemente porque el día ha terminado. Los guardias permanecían en sus puestos con una quietud inusual, con la vista al frente, pero con toda su atención centrada en esa única puerta cerrada. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, William sintió que algo cambiaba en la atmósfera. No era nada que pudiera nombrar o explicar científicamente. Era solo una intuición visceral que susurraba sobre finales y últimas oportunidades. Su agarre en la mano de Kate se apretó inconscientemente. Los médicos emergieron de nuevo, pero esta vez su acercamiento fue diferente. Caminaron directamente hacia William, y el médico principal se arrodilló ligeramente para encontrar su mirada. Las palabras que siguieron fueron simples y devastadoras en su simplicidad. «Quiere verlo». William se puso de pie sin pensarlo conscientemente, su cuerpo moviéndose por instinto mientras su mente luchaba por procesar la realidad. Kate apretó su mano una vez más antes de soltarla, un gesto cargado de significado que decía tanto «adiós» como «estoy aquí, esperándote». William caminó hacia la puerta solo. No hubo séquito, ni guardias, ni consejeros. Aquel momento, suspendido en el tiempo, pertenecía exclusivamente a un padre y a su hijo. Un círculo sagrado y hermético donde no había espacio para nadie más, sin importar cuánto amor existiera en el exterior. La habitación al otro lado estaba más oscura que antes, iluminada únicamente por una lámpara solitaria que proyectaba sombras largas y danzantes sobre las paredes, como espectros de un reinado que llegaba a su fin. El equipo médico continuaba su tranquila sinfonía de pitidos y susurros mecánicos, máquinas incansables trabajando para preservar lo que la naturaleza ya estaba lista para reclamar. Y allí, en el centro de todo, yacía el rey. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la puerta con una intensidad sorprendente, como si hubiera estado luchando contra el sueño eterno solo para esperar este momento exacto. A pesar de la debilidad que había conquistado su cuerpo, esos ojos todavía albergaban inteligencia, conciencia y, sobre todo, un amor infinito. William cruzó hacia la cabecera de la cama. Cada paso se sentía monumental, como si caminara a través de agua densa. Volvió a tomar la mano de su padre y sintió una punzada en el pecho al notar cuánto más ligera se había vuelto desde hacía solo unas horas. Era como si el hombre que una vez fue un pilar de la nación ya estuviera comenzando a desvanecerse, volviéndose menos sólido, menos anclado a este mundo. Se miraron en silencio. Al principio, fueron solo dos almas reconociendo lo inevitable sin necesidad de pronunciarlo en voz alta. Luego, los labios del rey se movieron, formando palabras que emergieron como poco más que un aliento con forma. La conversación que siguió fue suave y entrecortada, puntuada por largas pausas donde ambos hombres reunían fuerzas para continuar. Hablaron del amor que a veces se había escondido detrás del deber rígido. Hablaron del orgullo inmenso que los padres llevan en secreto por sus hijos. Hablaron del perdón por las imperfecciones de ambos lados. Las palabras eran simples, carentes de la retórica real, pero cargaban el peso de toda una vida. Cada sílaba era preciosa, tesoros que William guardaría para siempre, porque sabía con una certeza desgarradora que no habría más palabras después de estas. «Siempre fuiste suficiente». William sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ya no le importaba la dignidad, ni la apariencia,
ni la estoicidad que se esperaba de un heredero. En ese cuarto no había un príncipe ante el lecho de muerte de su rey. Solo había un niño perdiendo a su padre, y el dolor no sabe nada de protocolos. La respiración del rey se volvió más laboriosa. Cada inhalación requería un esfuerzo visible, una batalla contra el propio cuerpo. Pero él siguió adelante, decidido a compartir lo que permanecía oculto. Su voz bajó hasta convertirse en el susurro más tenue, obligando a William a inclinarse casi hasta tocar su rostro para escuchar el mensaje final, la última ofrenda. Siempre fuiste suficiente, siempre fuiste amado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bendición, como un regalo que había estado esperando años para ser entregado. William quiso responder. Quiso decir todas las cosas que aún estaban atrapadas en su garganta, pero los ojos de su padre ya se estaban volviendo distantes, su enfoque deslizándose hacia un lugar donde William no podía seguirlo. La mano en su agarre se volvió pesada, y luego, extrañamente ligera. La respiración que había llenado la habitación con su ritmo irregular simplemente se detuvo. Dejó tras de sí un silencio tan completo, tan absoluto, que parecía tragarse cualquier otro sonido del universo. William permaneció congelado, sus manos aún sosteniendo las de su padre, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Las máquinas a su alrededor comenzaron a protestar con sonidos urgentes y alarmantes. Las enfermeras entraron corriendo para realizar rituales médicos que todos sabían que eran inútiles. Pero William no escuchó nada de eso. En ese instante, él no era ni príncipe ni futuro rey. Era simplemente un huérfano de pie en una habitación que se había convertido en la línea divisoria entre el antes y el después. ¿Cómo se maneja un corazón roto bajo el peso aplastante de una corona? Para William, la existencia se convirtió en un espacio donde los relojes habían perdido todo significado. La mañana se veía igual que la tarde. El martes se sentía idéntico al jueves. Se despertaba, dormía y volvía a despertar sin ningún sentido de movimiento o progreso, atrapado en un momento que se negaba a soltarlo. El duelo se había convertido en su mundo entero, una niebla tan espesa que apenas podía ver más allá de sus propias manos. A su alrededor, el personal del palacio se movía con una eficiencia practicada y fría. Se preparaban para el funeral que pronto exhibiría el luto real ante el mundo entero. Arreglaban flores y revisaban protocolos, pulían la plata y planchaban trajes formales, organizaban procesiones y listas de asientos con la precisión que exigen siglos de tradición. Sus rostros eran máscaras respetuosas de dolor, pero sus manos se mantenían ocupadas, porque el trabajo era más fácil que sentir. William no pudo encontrar tal escape en el movimiento. Vagaba por los pasillos como un fantasma que acecha su propia vida. Finalmente, se encontró atraído hacia los jardines que su padre tanto había apreciado. Los mismos senderos que habían caminado juntos innumerables veces, ahora se sentían extraños bajo sus pies, como si el paisaje mismo hubiera cambiado cuando su padre lo abandonó. Pasó junto a los rosales que comenzaban su marchitamiento otoñal, a lo largo de setos recortados con perfección geométrica, hacia el banco donde solían sentarse a hablar de todo y de nada. La memoria lo emboscaba en cada curva. Casi podía escuchar la voz de su padre explicando los nombres latinos de las plantas, ver sus manos señalando hacia el horizonte mientras discutían sobre el deber y el sacrificio, y sentir el peso de su presencia que siempre había hecho que el mundo pareciera más sólido y seguro. Pero la paz del jardín era una ilusión frágil. Más allá de las puertas doradas del palacio, el mundo moderno se agitaba con su implacable hambre de tragedia convertida en espectáculo. Los paparazzi se reunían como cuervos sobre los postes de las cercas. Sus lentes de cámara, largos y negros como cañones, apuntaban a las ventanas y a los jardines, esperando capturar el dolor en sus momentos más crudos y desprevenidos. No buscaban la verdad, querían la toma del dinero.
la foto del príncipe roto, la imagen perfecta de la tristeza que vendería periódicos y generaría clics en Internet. Mientras un hijo lloraba a su padre en la soledad de un jardín vacío, el mundo exterior afilaba sus cuchillos, listo para consumir su duelo. Mientras el cuerpo del rey descansaba, los periódicos gritaban. Sus titulares en negrita competían entre sí, cada uno tratando de superar al anterior en dramatismo. La nación llora, un rey perdido, el fin de una era. Imprimían fotografías en blanco y negro, retrospectivas gloriosas y entrevistas con conocidos lejanos que apenas conocían al hombre detrás de la corona. El mundo entero parecía estar de luto, pero era un luto performativo. La tristeza se exhibía en publicaciones de redes sociales, en tributos televisados, en montañas de flores apiladas en las puertas del palacio y en minutos de silencio observados en países distantes. Su dolor era real a su manera, sí, pero también era temporal, un sentimiento que podían dejar de lado al apagar sus teléfonos y volver a sus vidas regulares. Para William, el dolor no conocía tales límites ni horarios. Lo seguía a cada habitación como una sombra alargada y acechaba cada silencio. Se sentaba a su lado en las comidas que no podía probar, haciendo que la comida no tuviera sabor y que el apetito fuera un concepto sin sentido. Le oprimía el pecho cuando intentaba respirar y le llenaba la garganta de piedras cuando intentaba hablar. William evitaba las cámaras con la habilidad de alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a esconderse. Conocía qué pasillos no tenían ventanas, qué puertas conducían lejos de la vista del público y cómo moverse por su propia casa siendo invisible. El personal, leal y silencioso, entendía su necesidad. Crearon bolsas de privacidad a su alrededor, actuando como escudos humanos cuando era necesario. Solo con Kate podía dejar caer la máscara, aunque fuera ligeramente. Ella lo encontraba en esos rincones ocultos, sentado en la oscuridad o mirando a la nada. Kate no intentaba arreglarlo, ni apresurarlo a través de su duelo. Simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano o apoyando la cabeza en su hombro. Y cuando finalmente encontró las palabras, ella escuchó cómo emergían en susurros rotos. «Sigo olvidando que se ha ido», admitió William una tarde, con la voz apenas audible. «Pienso en algo que quiero contarle o en una pregunta que necesito hacerle. Y luego, recuerdo». Los recuerdos llegaban en oleadas, golpeándolo sin previo aviso. De repente, tenía 7 años otra vez, riendo mientras su padre lo perseguía por esos mismos jardines, ambos ignorando las miradas escandalizadas de los asesores que pensaban que tal comportamiento era impropio para la realeza. Luego tenía 12 años, de pie y rígido, mientras su padre le ajustaba la corbata antes de un evento importante. Recordaba la suavidad de esos dedos a pesar de la expresión severa del rey. Tenía 16 años, escuchando la voz de su padre quebrarse con una emoción rara cuando le dijo: «Sé que esta vida no es fácil, pero la llevas con una gracia que me enorgullece». Y tenía 20 años, discutiendo sobre algo que ya no podía recordar. Ambos eran demasiado tercos para ceder, hasta que su padre finalmente se echó a reír y dijo: «Tienes más de mí en ti de lo que a cualquiera de los dos nos gustaría admitir». Cada recuerdo era un regalo y una herida, precioso y doloroso en igual medida. Al quinto día, William se encontró en el estudio de su padre. Era una habitación que olía a cuero, a libros viejos y a esa colonia particular que ahora nunca se desvanecería de los muebles. No debería haber estado allí, pero sus pies lo habían llevado sin una dirección consciente, atraído por una necesidad que no podía nombrar. Los papeles cubrían el escritorio en un caos organizado. Toda una vida de correspondencia, notas y asuntos reales. Las manos de William se movieron sobre ellos con cuidado, con reverencia, hasta que sus dedos rozaron un sobre con su nombre escrito con la distintiva caligrafía de su padre. Su aliento se detuvo. Sus manos temblaban mientras lo levantaba, sintiendo el peso del papel doblado en su interior. El sello nunca había sido roto. Esa carta había sido escrita, pero nunca enviada,
guardada para algún momento futuro que ahora había llegado demasiado tarde y a la vez demasiado pronto. William abrió el sobre con una lentitud dolorosa, desdoblando el papel para revelar palabras que parecían brillar bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «Mi queridísimo William», comenzaba, y sus ojos se nublaron inmediatamente con lágrimas. La carta no era un documento oficial. Hablaba de legado y amor, de la carga pesada de las coronas y el regalo divino de tener hijos. Reconocía los errores cometidos y los momentos perdidos, pero sobre todo, hablaba de orgullo y esperanza. Las palabras de su padre pintaban la imagen de un hombre que se preocupaba por no haber dicho lo suficiente, por no haber amado lo suficiente, por no haber estado presente lo suficiente, a pesar de haberlo intentado dentro de las limitaciones que exigía la monarquía. «Serás un mejor rey de lo que yo fui», concluía la carta con una honestidad brutal. «No porque hayas aprendido de mis éxitos, sino porque has aprendido de mis fracasos. Ámalos más de lo que yo te amé a ti. Está presente de maneras en las que yo no pude estarlo. Rompe las tradiciones que merecen ser rotas y sabe que cada elección que hagas lleva mi bendición y mi fe». William leyó la carta 3 veces, luego una cuarta, presionando el papel contra su pecho, como si pudiera absorber las palabras directamente en su corazón. Nuevas lágrimas surcaron ríos por su rostro, pero éstas se sentían diferentes de alguna manera. Todavía dolían, sí, pero también llevaban algo más. Algo parecido a la curación, al permiso, a un regalo final de un padre a su hijo. Sin embargo, mientras el consuelo de la carta se asentaba en su alma, una nueva pregunta surgía en el horizonte. ¿Cómo afectaría esta carta a su futuro? Y, lo más importante, ¿qué significaba ese mandato de romper tradiciones cuando pensaba en la otra mitad de su alma, el hermano con el que pronto tendría que encontrarse? Miles de personas se congregaron a lo largo de las calles mucho antes de que el sol terminara de salir. Reclamaron sus lugares detrás de las barreras de metal y las líneas policiales, sosteniendo flores marchitas por la espera, fotografías antiguas, carteles hechos a mano y banderas británicas que ondeaban tristemente bajo el viento frío. Esperaban en un silencio respetuoso mientras las horas se arrastraban lentamente hacia el momento en que pasaría la procesión. En los hogares y al otro lado del mundo, millones más permanecían sentados frente a las pantallas de televisión, incapaces de apartar la mirada de la historia que se desarrollaba en tiempo real. La procesión fúnebre se movía con esa dignidad lenta y pesada que exigen siglos de tradición. Los uniformes militares brillaban bajo el cielo gris plomizo de Londres. Los caballos, con sus cascos resonando contra el asfalto, tiraban del armón de artillería que llevaba el ataúd cubierto por la bandera, un carruaje que ya había llevado a reyes y reinas en su viaje final. Y detrás de todo aquello, caminaba William. Iba con la columna recta y la cabeza alta, interpretando a la perfección el papel que el deber requería, aunque sus ojos contaban una historia completamente diferente. Cada paso se sentía imposible, como si llevara plomo en las botas. Cada respiración requiera un esfuerzo consciente. El peso de las miradas del mundo lo presionaba desde todas las direcciones. Esperaban fuerza, esperaban gracia, esperaban que fuera el símbolo que necesitaban en lugar del hombre que era, simplemente un hijo enterrando a su padre. A su lado caminaba Harry. Estaban separados por apenas unos centímetros, pero esa distancia física se sentía como kilómetros de océano. Ajustaban su paso para marchar al unísono sin decir una palabra. Ambos vestían atuendos militares formales, y ambos cargaban un dolor que se mostraba en la tensión de sus mandíbulas y en las sombras oscuras bajo sus ojos. Las cámaras los amaban por eso. Eran la imagen que vendía. Dos hermanos unidos en el dolor, pero de alguna manera todavía irreparablemente separados. Un recordatorio visible de heridas que nunca habían terminado de sanar. Dentro de la abadía de Westminster,
La luz se filtraba a través de las vidrieras milenarias, pintando a la congregación en colores demasiado hermosos para una ocasión tan triste. Las voces del coro se elevaban hacia el techo abovedado, cantando himnos que se habían entonado para los monarcas desde mucho antes de que naciera cualquiera de los presentes. Camila estaba sentada en la primera fila, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro, escuchando cómo extraños cantaban el último adiós al hombre que ella había amado. William permanecía de pie con las manos entrelazadas frente a él, intentando concentrarse en las palabras que se decían, en las oraciones que se ofrecían. Pero su mente, traicionera, seguía vagando de regreso a esa habitación de hospital, al susurro final de su padre que se había grabado a fuego en su memoria. Siempre fuiste suficiente, siempre fuiste amado. Los operadores de cámara, a pesar de sus instrucciones de ser respetuosos, no pudieron evitar hacer zoom en el rostro de William en su momento más vulnerable. Captaron el temblor de sus labios, la forma en que su garganta trabajaba contra la emoción, y esa única lágrima rebelde que escapó antes de que pudiera parpadear para retenerla. Mañana, esas imágenes estarían en todas partes, su dolor privado convertido, una vez más, en propiedad pública. Cuando llegó el momento de la oración final, William inclinó la cabeza con todos los demás. Su mano derecha se cerró en un puño tan fuerte que sus uñas cortaron medias lunas en la palma de su mano. Y mientras el ataúd comenzaba su lento descenso hacia la cripta, oculto de la vista por la ceremonia y la tradición, sus labios se movieron alrededor de palabras que solo él podía escuchar. Una promesa, un voto, algo sagrado que pertenecía solo a padre e hijo. La recepción que siguió se convirtió en una mancha borrosa en la memoria de William. Apretones de manos interminables, condolencias vacías, dignatarios ofreciendo palabras que probablemente habían ensayado frente al espejo, y parientes lejanos que aparecían de la nada para reclamar su conexión con la tragedia. Se movía mecánicamente, diciendo las cosas correctas en los momentos correctos, mientras por dentro no sentía absolutamente nada. Pero cuando Harry se acercó a él en un rincón tranquilo, lejos de la multitud y el ruido, William sintió todo a la vez. Apenas habían hablado en meses. Su comunicación se había reducido a una necesidad formal y a una cortesía fría. Las viejas heridas se interponían entre ellos como minas terrestres. Cada conversación corría el riesgo de provocar una explosión. Ninguno quería el conflicto, pero ambos parecían incapaces de evitarlo. La culpa, la distancia y el dolor habían construido muros que parecían imposibles de escalar. El rostro de Harry estaba demacrado, agotado de una manera que iba más allá del simple cansancio físico. Abrió la boca como para hablar. Luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. William sintió un impulso contradictorio. Quería tender la mano. Quería atraer a su hermano y llorar juntos como lo habían hecho cuando eran jóvenes, y la pérdida les enseñó sus primeras lecciones crueles. Pero la ira todavía ardía bajo su tristeza. El resentimiento por las decisiones tomadas y las palabras dichas por un hermano que se había alejado cuando quedarse parecía imposible. La voz de Kate resonó en su memoria desde la noche anterior. Tu padre quería unidad. Quería que sus hijos encontraran el camino de regreso el uno al otro. Esa noche, solo en su estudio mientras la casa dormía a su alrededor, William recuperó la carta de su padre una vez más. La había leído tantas veces que el papel se había vuelto suave por el tacto, pero aún así lo desdobló con cuidado, tratándolo como el tesoro que era. Sus ojos pasaron por la apertura familiar, por las palabras sobre el legado y el amor, hasta que llegó a una sección cerca del final que había estado evitando. Su padre había escrito sobre sus dos hijos, sobre los diferentes caminos que habían elegido y el amor incondicional que sentía por cada uno. Hablaba de los errores cometidos al tratar de mantenerlos cerca y de sus miedos sobre dejarlos divididos. Perdónense el uno al otro,
instaba la carta con una claridad dolorosa. La vida es demasiado corta y el amor demasiado precioso para desperdiciarlo en el orgullo y la obstinación. Yo no pude cerrar la brecha entre ustedes, pero tal vez mi ausencia tenga éxito donde mi presencia falló. Las palabras de la carta ardían como brasas vivas contra el corazón de William. Su padre lo había sabido, incluso en el umbral de la muerte. Su mayor fracaso no había sido como rey ni como estadista, sino como padre incapaz de mantener unidos a sus propios hijos. Esa verdad, escrita con tinta y lágrimas, pesaba más que cualquier cetro o corona. William tomó su teléfono antes de que su propia mente pudiera convencerlo de no hacerlo. Sus dedos, habituados a firmar documentos de Estado, vacilaron sobre la pantalla luminosa. El mensaje que escribió era de una simplicidad desarmante, solo un puñado de palabras preguntando si podían hablar. Su pulgar se detuvo sobre el botón de enviar durante un largo y agonizante momento, luchando contra años de orgullo y dolor, antes de finalmente presionar hacia abajo. 3 días después, se encontraron en el mismo jardín donde William había vagado perdido en su duelo. No había cámaras, ni personal de seguridad, ni testigos para lo que fuera a suceder entre ellos. Al principio, se quedaron allí parados, torpemente. Eran 2 hombres que compartían los mismos rasgos, la misma sangre y la misma historia, pero que en ese instante se sentían como completos extraños. No sabían cómo empezar a reconstruir lo que se había roto en tantos pedazos. No sé cómo hacer esto, admitió Harry finalmente. La honestidad cruda en su voz rompió algo dentro del pecho de William, una barrera que había estado levantada durante demasiado tiempo. Yo tampoco, respondió William con la voz ronca. Pero papá quería que lo intentáramos. Tal vez ellos habían comenzado a limpiar el aire entre los dos, pero el mundo exterior seguía sumido en la incertidumbre. El funeral había terminado, las flores comenzaban a marchitarse, y la nación estaba ansiosa, esperando que el nuevo rey rompiera su silencio. Pasaron 3 semanas desde el funeral, 3 semanas de un silencio absoluto por parte del hombre que algún día llevaría la corona. La especulación llenaba las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión las 24 horas del día. Expertos en lenguaje corporal analizaban cada imagen borrosa de William captada por cámaras lejanas, leyendo significados ocultos en las sombras de su rostro y en su postura. Pero el príncipe había permanecido oculto, procesando su duelo en privado, mientras el hambre del público por sus palabras crecía con cada día que pasaba. Finalmente, el momento llegó. El lugar elegido fue deliberado en su simplicidad. No fue un salón del trono dorado ni un gran vestíbulo palaciego, sino un espacio al aire libre, donde la luz del sol pudiera tocarlo y donde la multitud pudiera reunirse cerca, sin barreras artificiales. Miles de personas habían venido, llenando cada centímetro disponible, mientras millones más observaban desde sus hogares y oficinas en todo el planeta. Los lentes de las cámaras se enfocaron con precisión mecánica, listos para capturar la historia. William se paró en el podio solo. No tenía notas en sus manos, ni discursos preparados por secretarios. No había nada entre él y el mar de rostros que lo observaban con una mezcla de simpatía y curiosidad voraz. Llevaba un traje oscuro y sencillo. No había medallas militares en su pecho, ni insignias reales detrás de las cuales esconderse. Allí solo había un hombre preparándose para hablar de su padre. El silencio se extendió lo suficiente como para volverse incómodo. Los ojos de William recorrieron la multitud, y por un momento pareció verlos no como una masa, sino individualmente. Madres, hijos, ancianos, personas que también conocían el sabor de la pérdida. Cuando finalmente comenzó, su voz era firme pero tranquila, obligando a la audiencia a inclinarse hacia adelante y esforzarse para escuchar. Empezó donde todos esperaban, con gratitud. Agradeció las flores y las cartas, las vigilias bajo la lluvia y las oraciones. Agradeció el torrente de amor que había rodeado a su familia durante sus días más oscuros.
Sus palabras eran genuinas, cada sílaba elegida con cuidado, reconociendo que el duelo compartido es, de alguna manera, más fácil de llevar que el duelo nacido en soledad. Pero entonces, algo cambió. La atmósfera se tensó. William hizo una pausa, y su garganta se movió visiblemente mientras tragaba para contener la emoción. Las cámaras de alta definición lo captaron todo. El ligero temblor de sus manos mientras se aferraban a los bordes del podio, la forma en que su mandíbula se apretaba y se soltaba. Fue el momento en que su compostura, cuidadosamente construida durante años de entrenamiento real, amenazó con romperse por completo. «Quiero contarles algo», dijo. Su voz se quebró ligeramente en las palabras, cruda de una manera que las voces reales rara vez se permiten ser en público. Lo que siguió no fue el discurso pulido de un príncipe, sino las palabras honestas de un hijo. Habló de estar sentado junto a la cama de su padre en esas horas finales, donde el tiempo parecía detenerse. Habló de sostener una mano que una vez había parecido tan fuerte e invencible, y encontrarla ahora frágil como el papel antiguo. Habló sobre el peso aplastante del adiós y la tarea imposible de encontrar palabras adecuadas para una conversación final. La multitud se había quedado absolutamente inmóvil. Nadie se movía. Cada persona estaba atrapada en la intimidad de lo que se estaba compartiendo. Esta no era la figura distante del protocolo y la ceremonia a la que estaban acostumbrados. Esto era algo real, algo humano. Era algo que les recordaba que, bajo los títulos y las coronas, laten corazones que se rompen exactamente igual que los suyos. Las últimas palabras de mi padre para mí, continuó William, bajando la voz a poco más que un susurro que los micrófonos se esforzaron por captar, fueron estas. «Ámalos a todos, William». El silencio que siguió fue profundo y completo. Ni una sola cámara hizo clic, ni un teléfono zumbó. Incluso los reporteros más cínicos, entrenados para mantener una distancia profesional, se encontraron levantando la mano para secarse lágrimas inesperadas. William dejó que las palabras se asentaran. Dejó que se hundieran en los corazones de todos los que escuchaban. Luego continuó, y su voz comenzó a crecer en fuerza, aunque la emoción seguía tejiéndose a través de ella. No entendí lo que quería decir al principio. Estaba enojado con el mundo, con el destino, con la injusticia del tiempo. Pero ahora creo que estoy empezando a ver. No estaba hablando solo del público, o del país, o incluso de extraños. Estaba hablando de la familia. Estaba hablando del perdón. Estaba hablando de elegir el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando el orgullo nos dice que nos aferremos al dolor y al rencor. Hizo una pausa de nuevo, reuniendo fuerzas para lo que venía después, sabiendo que el mundo entero estaba escuchando, pero que su mensaje iba dirigido quizás a una sola persona en particular. En el podio, William respiró hondo, dejando que la verdad de su corazón llenara el aire frío de la tarde. «Esas palabras me guiarán hacia adelante», dijo, con una convicción que no necesitaba gritarse. No como un príncipe, ni siquiera como un futuro rey, sino como un hombre que intenta honrar a su padre siendo la persona que él creyó que yo podía ser. No siempre tendré éxito. Cometeré errores, lucharé, y a veces me quedaré corto. Pero seguiré intentándolo, porque eso es lo que él me enseñó. Eso es lo que exige el amor. El discurso no terminó con un floreo dramático, ni con una fanfarria real. Terminó con un reconocimiento simple y humano. William les agradeció de nuevo, con los ojos brillando por lágrimas no derramadas, y dio un paso atrás. La multitud no estalló en aplausos. En su lugar sucedió algo más suave y profundo. Una ola de emoción compartida, un entendimiento colectivo de que habían presenciado algo raro y precioso. Las cámaras reproducirían sus palabras 1000 veces. Los periódicos las imprimirían en primera plana. Pero ninguna grabación podría capturar realmente la electricidad de ese momento, cuando un hombre habló con la sabiduría de su padre y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, realmente escuchó.
Algo fundamental cambió en William después de esa revelación pública. Fue un cambio tan sutil que aquellos que no lo conocían bien podrían haberlo pasado por alto por completo. Pero los que miraban de cerca podían ver la diferencia en la forma en que se comportaba, en la suavidad que se había colado en sus ojos, incluso mientras la fuerza continuaba anclando su postura. Comenzó a aparecer en eventos que su padre había defendido durante décadas. Causas que una vez parecieron distantes de los propios intereses de William, ahora se sentían como un fideicomiso sagrado. Se volcó en iniciativas ambientales que luchaban por preservar los espacios salvajes para las generaciones futuras. Visitó organizaciones benéficas que trabajaban con los desamparados y los olvidados, viendo dignidad en cada ser humano sin importar sus circunstancias. Apoyó la agricultura sostenible, honrando a la tierra en lugar de simplemente usarla. En cada aparición, William ya no mantenía esa cuidadosa distancia que el protocolo real siempre había exigido. En cambio, se arrodillaba para hablar con los niños a la altura de sus ojos, con el rostro abierto y genuinamente interesado en sus dibujos y sus historias inocentes. Estrechaba las manos de los voluntarios ancianos, demorándose en la conversación en lugar de apresurarse a través de cortesías ensayadas. Escuchaba cuando la gente hablaba. Realmente escuchaba, como si sus palabras importaran más que su apretada agenda. Las cámaras lo documentaban todo, buscando cínicamente el ángulo o la narrativa que explicara esta transformación. Algunos lo llamaron dolor, manifestándose como compasión. Otros sugirieron un cálculo político, un príncipe modernizando su imagen para un mundo cambiante. Pero aquellos que habían escuchado las últimas palabras de su padre entendieron la verdad. Esto no era política. Esto era amor hecho visible. Era el perdón puesto en acción. Era una promesa que se mantenía, un momento a la vez. Los jardines se convirtieron en su santuario de maneras que nunca antes lo habían sido. William se sentía atraído hacia ellos en las madrugadas, cuando la niebla todavía se aferraba a la hierba y el mundo se sentía suave en los bordes. Caminaba por los mismos senderos que su padre había amado, tocando los mismos muros de piedra, sentándose en los mismos bancos desgastados por el tiempo. A veces traía a sus hijos, enseñándoles los nombres en latín de las plantas, tal como su padre le había enseñado a él. Estaba creando nuevos recuerdos en espacios habitados por los viejos fantasmas del pasado. Kate observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y preocupación protectora. Veía cómo su voz se había suavizado al hablar con extraños, cómo sus discursos públicos llevaban una calidez que antes se reservaba solo para momentos privados. Pero también veía la tristeza que todavía vivía detrás de sus ojos, una sombra permanente que ninguna cantidad de curación podría borrar por completo. «Eres diferente ahora», observó ella una noche, mientras se sentaban juntos en la tranquila calma de otro largo día. William consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Estoy tratando de ser lo que él creía que yo podía ser. No perfecto, solo mejor». El mundo también comenzó a verlo. Esta evolución sucedía en tiempo real. Aparecían artículos analizando sus discursos, notando el mayor énfasis en la unidad y la compasión, la forma en que hablaba de curar divisiones en lugar de mantenerlas. Los comentaristas discutían su lenguaje corporal, la apertura que había reemplazado a la rígida formalidad, la emoción genuina que ya no se molestaba en ocultar por completo. Se estaba convirtiendo en un futuro rey moldeado por el amor y la pérdida en igual medida, y la gente respondía a esa autenticidad de maneras que el protocolo nunca había logrado. Por las noches, en ese espacio misterioso entre la vigilia y el sueño, donde la mente vaga libremente, William a veces encontraba a su padre esperando. No en pesadillas, como había temido al principio, sino en sueños que se sentían más como visitas. Caminaban juntos a través de jardines eternamente en flor, o se sentaban en estudios donde el tiempo no tenía significado.
y su padre hablaba con la sabiduría que la muerte, de alguna manera, había amplificado. Ama y perdona, decía la voz en el sueño, suave pero insistente. Eso es todo lo que hay realmente. Todo lo demás es solo ruido. William despertaba con las palabras de su padre aún resonando en su mente. Y en lugar del dolor aplastante que una vez había acompañado tales recuerdos, sentía algo más cercano a la paz. El dolor no había desaparecido, nunca lo haría por completo, pero se había transformado en algo que podía llevar sin ser aplastado bajo su peso. Era una cicatriz, sí, pero una que le recordaba que el amor, al final, es lo único que sobrevive a la muerte. El recuerdo ya no lo rompía, ahora lo guiaba. Las estaciones giraban como siempre lo han hecho, con esa indiferencia majestuosa que la naturaleza reserva para las penas y las celebraciones humanas por igual. La primavera floreció y se convirtió en verano. El verano se desvaneció en los tonos ocres del otoño, y el otoño finalmente se rindió ante el frío agarre del invierno. El ciclo se repitió, marcando el tiempo de formas que los calendarios de papel nunca logran capturar del todo, hasta que pasó un año exacto desde aquel adiós en la habitación del hospital. William se sintió arrastrado hacia el norte, hacia Balmoral, la finca escocesa que su padre había amado más allá de todas las otras propiedades reales. Aquí, lejos del ruido constante de Londres, lejos de los flashes de las cámaras y del escrutinio público implacable, su padre había encontrado lo más parecido a la paz que un rey podía reclamar. Las colinas se extendían verdes y antiguas como la espina dorsal de la tierra misma. El aire cargaba el aroma dulce del brezo y la frescura limpia de la lluvia, y el mundo se sentía más grande, más salvaje y más honesto que en cualquier otro lugar. El clima recibió a William con una amabilidad inesperada. No hubo tormentas ni vientos amargos, solo un aire tranquilo de otoño y un cielo que se había vuelto dorado, mientras el sol comenzaba su lento descenso. William caminó solo por los terrenos familiares, habiendo pedido privacidad de una manera que su leal personal entendió sin necesidad de explicaciones. Sus pies lo llevaron, sin una dirección consciente, hacia un viejo roble que se alzaba como un centinela solitario en el borde del jardín. Su padre lo había plantado décadas atrás, cuando William apenas tenía edad suficiente para recordar, y con el tiempo se había convertido en algo magnífico. Su tronco era tan grueso como 3 hombres parados juntos. Sus ramas se extendían lo suficiente como para dar sombra a una casa pequeña. Sus raíces cavaban tan profundo en el suelo escocés que nada menos que el apocalipsis podría desalojarlo. William presionó su mano contra la corteza rugosa, sintiendo la solidez de una vida que continuaba independientemente de la muerte. Se permitió un momento de duelo simple. No era la tristeza ahogada y desesperada de la pérdida temprana, sino el dolor más tranquilo y constante de extrañar a alguien que nunca dejará de hacer falta. Fue entonces cuando un reflejo de luz captó su atención. Algo brillaba entre las raíces y las hojas caídas, algo que no pertenecía del todo a la naturaleza. William se arrodilló, apartando la tierra y los escombros con sus propias manos, hasta que sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña caja de metal, desgastada por el tiempo y los elementos. Su corazón comenzó a latir con fuerza incluso antes de abrirla. Un instinto profundo le susurró que esto era importante, que su padre había dejado un último mensaje esperando ser encontrado como un tesoro escondido para el final del viaje. Dentro yacía un sobre, sellado y extrañamente preservado a pesar de los años. El nombre de William estaba escrito en él con una caligrafía que habría reconocido en cualquier lugar del mundo. La escritura elegante y curva que había firmado documentos de estado, tarjetas de cumpleaños y cartas que ahora vivían en su memoria. Sus manos temblaban mientras rompía el sello, desplegando un papel que se sentía tan delicado como las alas de una mariposa. La carta era breve, apenas unas pocas líneas escritas con la típica economía del lenguaje que su padre siempre había preferido. Pero la brevedad no disminuía su impacto. Al contrario, lo hacía más potente. Mi queridísimo William,
comenzaba. Y solo esas 3 palabras fueron suficientes para llevar lágrimas instantáneas a sus ojos. El tiempo nos atrapa a todos eventualmente, y los reyes no son una excepción a las reglas de la mortalidad. Pero quiero que sepas algo que tal vez no dije con suficiente frecuencia mientras aún podía decírtelo a la cara. Fuiste siempre mi mayor logro, mi fuente más profunda de orgullo, mi esperanza para un futuro que no viviré para ver. La visión de William se nubló, pero parpadeó para alejar las lágrimas y continuar leyendo, devorando cada palabra como si fuera aire vital. La corona es pesada, y el deber exige sacrificios que parecen insoportables. Pero recuerda esto siempre: el amor es la única corona que nunca se desvanece. Sobrevive al oro, a las joyas y a los imperios. Sobrevive a la muerte misma. Ama a tu familia ferozmente. Ama bien a tu gente. Ama incluso a aquellos que te lastiman, porque el perdón es la prueba más verdadera del amor. La carta terminaba con una firma simple, nada formal, nada real. Solo la palabra padre, escrita con un cuidado evidente. Las lágrimas caían libremente ahora, sin vergüenza y sin restricciones, goteando sobre sus manos, sobre la carta y sobre la tierra debajo de él. «Lo recuerdo», padre, susurró William en el crepúsculo que se acumulaba. «Te prometo que lo recuerdo». El viento se levantó entonces. Era suave pero insistente, moviéndose a través de las ramas del roble con un sonido que parecía una bendición susurrada. Tocó el rostro de William con dedos frescos, levantó su cabello y se envolvió a su alrededor como un abrazo que casi podía creer que era real. Por un momento, imposiblemente breve pero absolutamente cierto, William sintió la presencia de su padre. No era un fantasma ni una aparición inquietante, sino algo más cálido y pacífico. Era un espíritu que había encontrado su descanso, un amor que había trascendido la frontera imposible entre los vivos y los muertos. Era un padre revisando a su hijo por última vez, asegurándose de que estaba bien antes de soltarlo completamente y dejarlo volar. 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 Y dejarlo volar.